Buenos días a todos, bienvenidos al segundo webinar del ciclo sobre maquinaria organizado por Gremios y SMOPIC. En esta ocasión se titula Obligaciones y responsabilidades de los fabricantes, suministradores y alquiladores de maquinaria en materia de prevención de riesgos laborales y se ha organizado en colaboración con Aspreco y ASEAMAC y está basado en la guía técnica Obligaciones y responsabilidades del alquilador en prevención de riesgos laborales. Una guía que se encuentra disponible para los socios de ASEAMAC. Mi nombre es Luis Fuello, soy el director de SMOPIC y antes de comenzar vamos a ver unos vídeos. Hasta ahora. Hola, mi nombre es José Blanco y soy el secretario general de la Federación de Gremios de la Construcción, habitualmente conocida como Gremios. Estoy aquí para darles la bienvenida a este webinar y explicarles un poco quiénes somos y por qué hacemos este webinar. Respecto a la pregunta de quiénes somos, quiénes forman parte de Gremios, Gremios es una federación que se constituye en el año 2011 y está formada por asociaciones empresariales, todas ellas entidades sin ánimo de lucro, especializadas o vinculadas con el sector de la construcción. Como pueden ver aquí, en este momento son 8 asociaciones que van desde la parte de diseño, proyecto, demolición, gestión de residuos, pavimentos, preparación de superficies, limpieza industrial, impermeabilización, la parte de conservación, reparación, refuerzo y protección, alquiler de maquinaria y equipos y también la parte preventiva. Además de estas entidades miembro, la Federación de Gremios forma parte de otras organizaciones de forma directa o indirecta. Forma parte, por ejemplo, de forma directa de la Confederación Nacional de la Construcción, de la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural y de otras entidades relacionadas. Y a través de ellas participa también en entidades de ámbito estatal, como es la COE, o de ámbito europeo, como son EBC y FIEC, la Patronal Europea de la Industria de la Construcción. ¿Qué hacen nuestros miembros? Bueno, pues al ser asociaciones, lo que hacen sobre todo es reunir y concentrar a las personas de cada gremio especializado, de cada una de las actividades en la que hay agentes de diferentes tipos, el que realiza el trabajo, el que provee los equipos, la maquinaria, los productos, la tecnología, quien realiza la ingeniería. Pues principalmente nuestros miembros lo que hacen es ser un punto de encuentro y luego divulgar ese conocimiento de formas muy diversas a través de publicaciones, estudios, vídeos, cursos. La verdad es que hay una gran variedad de materiales. Les invitamos a visitar la web de cada una de nuestras asociaciones para conocer toda la información que está a su disposición a través de ellas. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque conjuntamente con la feria SMOPIC, que es la feria de maquinaria, la feria que nos reúne a todo el sector de la maquinaria de construcción, hemos creído oportuno organizar una serie de webinars, una serie de actuaciones dirigidas a atraer la atención sobre la feria, que se celebrará este año ya en la segunda parte del año, y animar a los asistentes a participar y también a los patrocinadores, a los expositores a conocer las novedades que están sucediendo en el gremio. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias a la feria, muchas gracias a todos ustedes por su atención y a los ponentes y panelistas que van a participar en esta sesión. Esperamos que lo disfruten. Hasta pronto.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de presentación de Aspreco. Mi nombre es Pablo Jarillo y soy el presidente de la asociación. En primer lugar, quería dar las gracias a los ponentes de este webinar por su colaboración y por el tiempo que han dedicado a preparar estas interesantes charlas. Por supuesto, también quiero dar las gracias a todos ustedes por el interés mostrado y por su tiempo, esperando que la sesión sea de utilidad para todos. Como ya saben, dadas las circunstancias, no se pueden hacer eventos presenciales, por lo que, para dar a conocer la asociación, nuestras iniciativas y estar en contacto con el resto de agentes del sector, hemos decidido apostar por el formato online. Aspreco. ¿Qué es Aspreco? Aspreco es la Asociación Empresarial de Prevención, Seguridad y Salud en Construcción, y ya es una realidad, como todos pueden ver. Aspreco responde al deseo de muchos empresarios dedicados a la seguridad en construcción de compartir conocimientos, inquietudes y experiencias, y así, durante que por otros aspectos ha sido un desastroso 2020, nos juntamos varios de los socios de dos asociaciones que son EXIS y ANEIP, dando lugar a esta nueva asociación. EXIS era la asociación que aglutinaba a las empresas de coordinación de seguridad y salud y coordinación de actividades empresariales, mientras que ANEIP, como muchos sabéis, era la Asociación Nacional de Entidades de Implantación para la Prevención, los implantadores. Los objetivos de la asociación es dar cobertura al espacio de la prevención en construcción, desde la coordinación de seguridad y salud, las protecciones colectivas, la coordinación de actividades empresariales y gran diversidad de aspectos relacionados con ellas. Hasta ahora cada uno hacía la guerra por su cuenta y nos encontrábamos en muchos sitios en los que no veíamos dónde juntarnos para conseguir un verdadero objetivo, que no es otro que el de mejorar la seguridad en construcción y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. ¿Quiénes queremos que sean los miembros de esta asociación? Pues queremos que sean todas las empresas posibles, cuantas más mejor, para poder desarrollar todos los proyectos que tenemos en mente. Para ello, si tu empresa se dedica a coordinación de seguridad y salud, a diseño e implantación de protecciones colectivas, a coordinación de actividades empresariales o a la fabricación de sistemas de protección colectivas, anímate e incorpórate a la asociación. Estaremos encantados de dar información a todo aquel que lo requiera. En este momento incipiente de formación de la asociación, 5 empresas son miembros de la asociación. SIP by Alsina, una empresa especializada en implantación de protecciones colectivas, BPG Consultores, histórica empresa de coordinación de seguridad y salud, Gravity Works, empresa especializada en protecciones colectivas, Kaitari, ingeniería especializada en el desarrollo de sistemas de protección anticaídas y Incope Consultores, especializada en coordinación de seguridad y salud y coordinación de actividades empresariales en el sector de la construcción. Y sin más, os dejo con la sesión, reiterando nuestro agradecimiento a todos y esperando que sea de su interés. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy Juan José Torres, presidente de ASAMAC, Asociación Española de Alquiler de Maquinaria y Equipos. Os doy la bienvenida y también las gracias por asistir a este nuevo webinar. Y solamente quería comentaros antes de empezarlo, ASAMAC es la Asociación Española de Alquiler de Maquinaria y Equipos. Es una asociación formada por básicamente alquiladores, mayormente está dedicada a sus alquiladores y por un número de proveedores que nos acompañan en la andadura de hacer sector. Desde ASAMAC nos relacionamos con nuestros asociados y proveedores y el mercado a través de publicaciones, como podéis ver, eventos que ahora han pasado a un formato webinar, porque como sabéis y hasta nuevo aviso no podemos reunirnos en persona, material audiovisual de diferente tipo que podéis consultar dentro de nuestra propia página web y formaciones, y donde vamos ayudando a los alquiladores en aquellas materias que no están claras o necesitan de aclaración. Pero, en definitiva, lo que hacemos en ASAMAC es construir un sector. El sector del alquiler que va creciendo, cada vez va cogiendo más peso, representación delante de las administraciones que hacen que cada vez más el alquilador se sienta apoyado por su asociación. Para este webinar, como siempre, os doy las pequeñas instrucciones. Por favor, cámaras y micrófonos apagados, porque si no se pueden oír ruidos de fondo y no es agradable para el ponente. Por otro lado, recordad que al final habrá un ruegos y preguntas o un turno de preguntas que podéis ir trasladando las preguntas a través del chat
y que intentaremos contestarlas a todas, y las que se queden pendientes, pues intentaremos contestarlas en privado. Y por último, para aquellos que deban irse a mitad de camino o se lo hayan perdido, la sesión será grabada y después podréis verla a posteriori. Esto es todo. Espero que disfrutéis de la presentación de hoy y siempre os espero en ASEMAC. Muchas gracias. Bueno, magnífico. Después de estos vídeos, ponentes, por favor, enchufar cámaras y micros. Comenzamos la mesa redonda. Comentar para todos los oyentes que si quieren participar con preguntas o con comentarios a través del chat, intentaremos dar paso a ellas en cuanto veamos que tenemos un hueco. Vamos a empezar, si queréis, con las presentaciones. Pablo, quizá tú sí te lo veo. Espera, que os oigo mal. Tengo algún problema de cobertura. Bueno, mi nombre es Pablo Jarillo. Como habéis visto en la presentación de Aspreco, soy el presidente de Aspreco y aquí estoy también como director general de Incope Consultores, empresa especializada en prevención de seguridad y salud. Perfecto, muchas gracias. Chema. Yo soy José María López de Uralde, pero todos me conocen como Chema. Soy el responsable de la península ibérica, España y Portugal, de la multinacional AMAN, que se dedica a la fabricación de maquinaria para obra pública y carreteras. Muy bien. Raquel. Hola a todos. Mi nombre es Raquel Basurto. Llevo 20 años trabajando en Axos Rentas, alquiler de maquinaria. Voy a intentar que mi papel aquí sea lo más práctico posible, aunando todos los intereses jurídicos, comerciales y, desde luego, los factores humanos que influyen en la legislación que nos va a explicar Pablo. Y espero aportar en mi experiencia, mi trabajo, en nuevas iniciativas y vamos a ello. Fenomenal. ¿Y Hugo? Hola, buenos días a todos. Yo soy Hugo Mosteiro Méndez, gerente de la empresa Alkeisea, con un domicilio fiscal en Guipúzcoa y ámbito de actuación todo el País Vasco. Y bueno, pues vengo a intentar aportar algo de claridad desde el punto de vista del alquilador y bueno. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Empiezo contigo, Chema, que eres un poco el representante de fabricantes y distribuidores de maquinaria. ¿Qué obligaciones y responsabilidades tenéis en materia de prevención de riesgos laborales? Cuéntanos un poco. Lo primero es fabricar máquinas seguras, ¿no? Bueno. A ver, la máquina tiene que cumplir la directiva de máquinas, ¿vale? En toda la Unión Europea. Vamos a centrarnos, creo que debemos centrarnos en las máquinas que se suministran en Europa, porque nosotros, al ser una multinacional, suministramos máquinas a todo el mundo y no es la misma norma aplicable ni los mismos criterios en los distintos países. Los fabricantes fabricamos las máquinas de acuerdo a la legislación de cada país, ¿vale? En la Unión Europea hay un marco común que se estableció con la Directiva de Máquinas de Seguridad y entonces nosotros cumplimos esas normativas y ¿qué tenemos que suministrar con las máquinas? Estamos obligados a tener marcado CE en la máquina, ¿vale? El certificado CE de la máquina, en el que se ven todas las normas aplicables de seguridad que ha adoptado el fabricante, ¿vale? Y el manual de instrucciones y de uso de la máquina, para un correcto uso de la máquina. Eso es lo que tenemos que cumplir. Esa documentación debe estar en el idioma del país en el que se suministra. Y el certificado también de conformidad. El certificado CE, he dicho, certificado de conformidad, como lo quieras llamar. Normalmente lo llaman certificado CE. Perfecto. Y vosotros, Raquel y Hugo, como alquiladores, si quieres, Raquel, empieza tú. ¿Qué obligaciones y responsabilidades tiene el alquilador sobre prevención de riesgos laborales? ¿Comienzas tú o...? No, Raquel. Te había comentado que empezaras tú, si te parece bien. Estupendo. Bueno, nuestras obligaciones es trasladar toda esta información a los usuarios de la maquinaria. Para eso estamos obligados a toda esa información que proporcionan los fabricantes, trasladarlas a nuestros clientes. Entonces, entregamos el manual de instrucciones, entregamos y ponemos a disposición el certificado CE y además el propio marcado de la máquina.
Es decir, debe de llevar la chapita con la identificación que los requisitos que exige la Directiva de Máquinas, la 2006/2008. Y hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Luego ya es responsabilidad de nuestros clientes que tengan la formación y la información suficiente y necesaria para el uso de nuestras máquinas. Aquí sería recomendable coger unos buenos hábitos de trabajo y a la vez que al cliente, aunque no hay una exigencia legal, se le proporciona toda esta información, es bueno darle una pequeña explicación de la máquina en concreto, de ese modelo. Pero es una opción que debe ser valorada por el cliente, es un valor más porque están formados en plataformas, pero no necesariamente en los mandos de esa plataforma en concreto. Entonces, es bueno cumplir pues, la parte jurídica, desde luego, pero también la comercial y la humana, o sea, proporcionar un servicio más íntegro por parte del cliente. Fenomenal. Hugo, ¿quieres aportar algo más? No, en principio, suscribir lo que dice Raquel en cuanto a información, ¿no? Entregar toda esa documentación al cliente, marcado CE, declaración de conformidad. Y, bueno, añadiría un poco, pues, realizar el mantenimiento preventivo de la maquinaria siguiendo indicaciones del fabricante, ¿no? Serían un poco las tres partes que nos toca al alquilador. Realizar el mantenimiento según indicaciones, entregar al cliente la información y ponerse a su disposición, pues, diferentes medios, ¿no? Tanto digitales como físicos o en papel. Fenomenal. Oye, Pablo, ¿y quién será el encargado de adoptar las medidas con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos? Pues el responsable de este tipo de medidas es la empresa que alquila los equipos. Todo esto viene derivado de la Ley 3195, el artículo 17, en la que siempre queda claro que si el empresario, los trabajadores son los que van a realizar los trabajos, en este caso con las máquinas, el sujeto que tiene que realizar las evaluaciones de riesgo y adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados, ¿no? Es cierto que hay muchas veces que determinados arrendatarios, determinadas empresas, contratistas de obras, suelen confundir y suelen querer que sea el arrendador el que haga esos trabajos. Y lo único es una recomendación que hago a título personal, digamos, y es que las empresas alquiladoras deberían de incluir en sus contratos cláusulas para recordar a la empresa contratista, a la empresa arrendataria, cuáles son las obligaciones a cumplir en cuanto a principios ergonómicos, emplear los equipos de trabajo para los que fueron seleccionados, o sea, no utilizarlos en otras actividades diferentes de aquellas para las que fueron seleccionados, y evaluar y mitigar los riesgos tanto del uso del equipo de trabajo como de su presencia en los determinados trabajos. Fenomenal. Oye, ¿quién deberá, tú mismo, Pablo, quién deberá suministrar la información relacionada con los equipos de trabajo de manera que no se comprometa la seguridad y salud de los trabajadores durante su uso? Aunque parece la misma pregunta que se hizo antes y ya lo dijo Raquel, al final la información acerca de todo lo que compromete a la seguridad de los trabajadores durante el uso de la maquinaria es una información que debe de ser suministrada por la empresa que arrienda el bien y que además viene derivada de la información que a su vez ha facilitado el fabricante. Pero toda esta información de alguna forma tiene que ser transmitida a los trabajadores y esa transmisión de esta información a los trabajadores será responsabilidad de aquel que ha alquilado la máquina, de aquel que la tiene para su uso, pero el suministro de misma es por parte del arrendador. Fenomenal. O sea, clarísimo todo. No sé si ha quedado claro o como el concepto arrendador-arrendatario, pero luego ya veremos en las preguntas si queda claro. Pues voy a hacer un inciso porque Silvia nos manda por el chat y nos pregunta lo siguiente. Dice, como alquilador, ¿deberíamos entregar al cliente la ficha de la máquina con los registros de las revisiones de mantenimiento preventivo? Chema, ¿estás para ti? Sí. Yo
Creo que al cliente no, o sea, debemos cumplir y debemos tener el mantenimiento de las máquinas para que estén en perfecto uso. Eso es un requisito interno, pero esa información no es necesaria suministrar. Se entiende que la máquina está en perfecto uso cuando se está trabajando. No puedes alquilar ninguna máquina ni vender que no esté en perfecto estado de uso y con todas las normas de seguridad. Si te lo solicita el cliente, pues se le puede suministrar, pero no es una obligación actual que deberías tener tú documentado que las revisiones se han hecho. Hay muchos sistemas, ya digitales y demás, pero no es, entiendo que deben estar hechos, pero que no es necesario que añadamos ese papel. Es mejor si lo das, pero actualmente no es obligatorio. Entiendo. Raquel, ¿podrías comentarnos algo? Sí, quería manifestar uno de los problemas que tenemos las empresas de alquiler de maquinaria. Todos estamos expuestos a las famosas web en las que tenemos que cargar la documentación de las máquinas, en las que tienen diferentes exigencias de clima, hay un montón. Estas web marcan sus pautas, sus exigencias. Yo creo que con indicarles que garantizamos el mantenimiento de las máquinas es suficiente. Es decir, que ya marca las operaciones que se deben de garantizar en los mantenimientos, el propio manual de instrucciones, y nosotros deberíamos de cumplimos con todas ellas. Un compromiso que ya nos viene marcado por la propia ley, por el Real Decreto 1215. Entonces, deberíamos de aunarnos, y sería muy bueno marcar unos protocolos de actuación comunes entre todos los alquiladores para dar respuesta a todas estas exigencias de cliente. De tal manera que, poniéndonos todos de acuerdo, no perdamos tiempos inútiles y tengamos unas eficiencias a la hora de realizar los alquileres y de garantizar los requisitos que los clientes mandan. Sería muy recomendable. En otros países ya existe. De hecho, en Alemania y otros países obligan a hacer una especie de ITV a las máquinas cada año, ¿vale? Para poderlas, y algunas incluso más, ¿vale? Y hay alquiladores que tienen ese protocolo ya metido y son internacionales, ¿vale? Siempre es cada uno el protocolo que se quiera. Cuanto más revisiones y más segura esté la máquina y más información se le proporcione al cliente, es mejor. Hugo, ¿quieres aportar algo? No, un poco, bueno, lo que comenta Chema de las ITVs, pues bueno, es una cosa que en las reuniones de la SAMAC en su momento ya se comentó, un poco, bueno, que es una cosa que es probable que en los próximos años llegue a nuestro sector. Y bueno, yo un poco respondiendo a la pregunta que hacía Silvia de entregar al cliente las revisiones, como decía Chema, no es obligatorio, pero bueno, prácticamente es indirectamente obligatorio, ¿no? Porque casi todo el mundo te lo pide y te lo solicita. En nuestro caso puntual, y bueno, sé que algunas empresas también lo hacen, facilita un poco. Nosotros en la propia máquina hacemos una pegatina en la que pone la fecha de última revisión y un poco los datos de la revisión para que, bueno, en principio suele valer y para facilitar un poco y no que al final pues el cliente esté entrando en una documentación o tenga una documentación a su disposición que igual no debería tener, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está la cosa un poco a medio camino, ¿no? Entre lo que es obligatorio y lo recomendable, vamos a decir. José Ramón Echeverría en el chat nos dice que también el alquilador tiene que cumplir con el Real Decreto 125/97, artículo 4.4, en lo relativo a la prueba material de la última comprobación en lo relativo a la comprobación. Entonces, bueno, simplemente es una nota que nos pasan. Y luego Javier Llorente nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando el plazo de alquiler es más largo que el de mantenimiento? Es decir, si tiene que hacer un mantenimiento mientras el equipo está alquilado. Esto como... Raquel, ¿qué me dices a esto? Pues depende del tipo de máquina, porque hay máquinas en las que es posible realizar un mantenimiento en obra, sin embargo, en otras máquinas es imposible, es imposible. Entonces hay que tomar una decisión y valorar, hacer una estimación de cuándo se retira, hacer un control de horámetro de la máquina para determinar si tiene que venir a las instalaciones y realizar el mantenimiento en taller o es posible realizarlo en obra.
Este tema, el de los mantenimientos en obra, trae otras derivaciones, como es el tema de la gestión de los residuos, los planes medioambientales de las obras y otro tipo de problemas. Lo mejor es una comunicación con el cliente, un control de horámetro y una decisión específica en cada situación. Fenomenal. Hugo, no sé si quieres matizar alguna cosa. No, comparto lo que dice. Bueno, entonces os hago una pregunta general a todos. Pablo quería decir algo. Sí, Luis, solo una cuestión. A mí, yo no soy especialista en alquiler, soy especialista en prevención, y a mí sí que me interesa mucho el que todo el mundo tenga claro que todos estos aspectos deben de quedar muy claros en el contrato de alquiler, ¿de acuerdo? Porque sí que hay muchas máquinas que en algunos casos nos encontramos en obra que el mantenimiento correctivo lo tiene que hacer el alquilador, no queda claro ni dónde ni cómo, y todas esas cosas a nosotros nos interesa, porque el que de verdad sabe de alquiler es la empresa de alquiler. El que sabe de las máquinas es la empresa de alquiler, y muchas veces el arrendatario no tiene tanto conocimiento, y por eso nos interesa mucho que en esos contratos queden claros esos aspectos. Bueno, ahí un poco yendo a lo que decía Raquel, ahí el alquilador tiene un trabajo previo que es de mantenimiento y bueno, control de revisiones tanto en taller como en obra, que cuando la máquina sigue alquilada, pues muchas revisiones se hacen en obra, pero ahí también yo incidiría un poco en que el propio cliente, ¿no? Tiene que ayudar al alquilador. Todos sabemos cómo tratan las máquinas, cómo las trabajan. Entonces, bueno, hay veces que igual ciertas averías o ciertas situaciones que se generan es porque, bueno, el cliente no facilita, no ayuda en que ese mantenimiento preventivo se lleve correctamente. La parte del fabricante, en las manuales de instrucciones viene especificado que hay que hacer una revisión diaria de la máquina, observando que lleve aceite y que tenga, si tiene ruedas, que las ruedas estén hinchadas por seguridad. Y en los contratos vuestros, la sugerencia es que añadáis que tiene que hacerse esas revisiones visuales sencillas de la máquina, que se evitarían muchísimas averías por falta de aceite, falta de muchas intervenciones. No sé si lo ponéis en los contratos, pero es interesante. Obligar al usuario a que haga la revisión diaria, que son 4 cosas. Y en los manuales de instrucciones viene siempre, en las primeras partes viene revisión o inspección diaria de la máquina. Hay que mirar el nivel de aceite, hay que ver que los sistemas de protección están todos instalados, ¿vale? Eso todos los fabricantes europeos lo tenemos. Raquel, que veo que quieres intervenir. Sí, este tema es un tema importante. Creo que ASEMAC ya proponía una serie de condiciones generales que deben de aparecer en los contratos de alquiler. Y seguro que estaba contemplado esta circunstancia. Pero además de los mantenimientos, de revisar el nivel de aceite, el cambio de filtros y demás, es importante recordar que el artículo 4 del Real Decreto 1215 obliga a que el trabajador compruebe diariamente, lo que decía Chema, que la máquina está en perfecto estado. Es decir, no solo el aceite, sino que funciona el pirulo, funciona el cinturón de seguridad. Son temas que son muy trascendentes y que ese artículo nos puede proteger a todos los alquiladores en muchas ocasiones. Es decir, cambio de turno. Cada vez que un operario coge las máquinas, tienes que hacer unas pruebas mínimas de control que garantiza que va a realizar el trabajo correctamente. Y eso también es mantenimiento. Eso también es el mantenimiento más importante. Aparte de que luego el que tenemos que realizar en obra. Y es responsabilidad del cliente que llame siempre que algo no va bien. O simplemente siempre que crea que no va bien. Incluso en los hipotéticos. Para garantizar que en caso de accidente todo esté en correcto estado. Fenomenal. Pablo, me preguntan para ti a qué información se refiere cuando se habla de que el arrendador tiene que aportar dicha documentación, y luego me dice que dentro del plan de obra de prevención de la empresa
ya tienen que tener previsto el uso del tipo de máquina que se alquila, por lo que entiendo que incluir solo el marcado CE, el documento de mantenimiento y los seguros correspondientes sería suficiente, ¿no? Uf, demasiada pregunta. Espera un segundo. Bueno, si quieres. Me dice que toda la información de la máquina la debe de suministrar el arrendador. ¿A qué documentación se refiere exactamente? A ver, la información es obligación del arrendador, efectivamente. La información es obligación del arrendador. Estamos en una disyuntiva que aprovecho también para contarla en cuanto a que hay gente que sigue defendiendo lo que dice el 1915/97, del 97, repito el año para que todos seamos conscientes de qué año está escrito este Real Decreto, en el que dice que de manera preferente toda esta información se dará por escrito, de manera preferente, no es obligatorio, y ahora la normativa actual ya está hablando, por ejemplo, tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo, obliga a que todas las empresas dispongan de sistemas digitales para el intercambio de información en los casos judiciales, con lo cual entiendo que es más que posible que toda esta información se dé en formato digital. ¿De acuerdo? No hay ninguna normativa que obligue a que la información se dé por escrito, pero el contenido de esa información es una información que tiene que ser la suficiente para los usos que va a tener esa máquina. El contenido exacto de esa información viene descrita en varios artículos de la normativa, algunos claros y otros no tantos, pero en principio esa información tiene que permitir que la empresa o la persona que va a alquilar ese bien tenga claro que ese bien es el adecuado para la función que va a realizar, ¿no? Tiene que tener claro que cuáles son las normas de seguridad que va a tener que aplicar para el correcto uso de la máquina. Tiene que tener claro cuáles son los equipos de protección individual que los trabajadores que utilicen esa máquina deberían de aplicar. Pero todas estas cosas que son solo obligaciones normalmente generales, el que debe de adaptarlas a las condiciones de su trabajo es el que arrenda el bien. ¿De acuerdo? El arrendador no va a saber nunca el detalle más que aquel que le cuente el arrendatario. Por eso es imposible que el arrendador adquiera mayores obligaciones al respecto. ¿De acuerdo? No puedes decidir más que aquello que te cuentan. Y la segunda pregunta era, perdona. La segunda pregunta dice que si es suficiente dentro de un plan de obra o de prevención de la empresa que ya tienen previsto el uso del tipo de maquinaria que se alquila, que entiende que si con incluir solo el marcado C, el documento de mantenimiento y los seguros es suficiente. Mira, yo llevo 25 años viendo planes de seguridad y salud y a lo mejor podría contar con los dedos de una mano los planes de seguridad y salud que establecen exactamente qué tipo de maquinaria. Otra cosa es que me digas que pone retroexcavadora. Pues vale, retroexcavadora en general creo que no engloba tan maquinarias que no va a ser suficiente. Yo creo que es necesario planificar más allá de lo que viene en el plan de seguridad y salud. Vuelvo a repetir que puede haber un plan de seguridad y salud fantástico, pero deberíamos de ir un paso más allá y establecer la idoneidad de cada máquina. Hay máquinas que no es necesario precisamente porque hay muy pocas, pues máquinas de tablestacado, máquinas hay determinadas máquinas que sí que hay es tan reducido el número de equipos que pueden hacer los trabajos que bueno, no hace falta, pero para el resto de las máquinas sí que sería deseable establecer una planificación a mayores, una planificación en la que tú tienes un contacto con una empresa especialista, le preguntas cuál es la máquina más adecuada, él te lo dice y tú simplemente lo recoges en el documento. Oye, para esos trabajos la máquina más adecuada es esta. Y a nosotros nos interesa, las empresas de coordinación de seguridad y salud, mucho, y algún técnico de institutos que me consta que está escuchándonos, que de verdad se establezca cuál es la máquina idónea para ese uso. Si eso es cierto, en ocasiones las empresas no hablan con el alquilador de qué es para lo que van a utilizar la máquina. Y muchos usos negligentes de las máquinas vienen derivados de que se cogen máquinas porque sí. O sea, tú llamas y dices, oye, mándame, y el alquilador, pues oye, pues manda. Y luego tenemos usos que no son los adecuados y accidentes que vienen derivados de que no ha habido esa comunicación. O sea, que no es suficiente, yo creo, lo que pone el plan de seguridad y salud.
Perfecto. Hugo, ¿qué obligaciones tiene o quién tiene las obligaciones en materia de formación e información? Empieza tú, aunque es una pregunta un poco general para todos, pero si quieres empieza tú. Bueno, el principio de integrar la documentación de formación e información de cómo debe usarse la máquina cumpliendo las normativas de seguridad es el alquilador. Luego está la parte de trasladar esa información, esa formación al usuario final de la máquina, ¿no? Al operario que va a manejar la máquina, que eso ya corresponde al arrendatario o cliente, ¿no? El que tiene que formar específicamente al trabajador que va a utilizar esa máquina. La obligación del alquilador es facilitar esa información y esa formación, ¿no? O sea, decir, de qué es lo que se debe utilizar, cómo se debe utilizar esa máquina. Perfecto. ¿Queréis alguno matizar algún punto más? Yo matizo el concepto formación. El que forma es el empresario que tiene adscrito a sus trabajadores. La formación tiene que partir del empresario. Aparte, esa formación, con la normativa actual, lleva aparejada también una autorización. Entonces, la empresa que tiene a sus trabajadores que van a utilizar la máquina no solo tiene que formar a los trabajadores, sino además autorizarles para usar esa máquina. De la deficiente formación tienen muchos usos negligentes, que es de los que estaba hablando antes Raquel y Hugo, que hacen que el mantenimiento correctivo sea normalmente una pesadilla, porque la gente utiliza la máquina sin la formación adecuada y muchas veces sin los conocimientos que debería tener. Sí, gracias. Es importante que los alquiladores demos a nuestros clientes a formar a los trabajadores, a informar, digamos. La formación es responsabilidad de ellos, pero en la medida de lo posible, pues, insisto en que es bueno explicar, aunque sean los mandos, en el momento de la entrega. Cuanto más cooperemos con nuestros clientes, vamos a tener mejores resultados todos. Aquí hay una pregunta que dice, en el caso de que una empresa que tuviera que acceder a un centro de trabajo de construcción para realizar una labor de reparación o mantenimiento, ¿esta debería acceder como subcontrata o habría que realizar una coordinación de actividades empresariales? Yo, si me permites. Sí, no Pablo. Adelante. Vamos a hacer, Raquel. No, Raquel, no. Pablo lo va a explicar muy bien. Yo tengo claro, el problema es que para acceder a una obra de construcción como subcontratista tienes que estar inscrito en el registro de empresas acreditadas. Es decir, tienes que haberte registrado como empresa de construcción. Hay muchas empresas de mantenimiento y de alquiladores que no están en el REA y, por tanto, no deben aparecer como subcontratistas, primero porque no van a ejecutar ninguna actividad propia de la obra y, segundo, porque no tiene sentido. Lo que sí que hay que hacer es realizar una coordinación de actividades empresariales en la que la empresa contratista le diga a la empresa de mantenimiento qué riesgos son los que van a los que vas a haber expuesto y la empresa de mantenimiento le diga qué requisitos tiene para hacer una reparación de la máquina. Por ejemplo, con máquinas de gran tamaño, con un extravial bastante habitual en una obra de carreteras, por ejemplo, que es un pedazo maquinón brutal o un bulldozer gigante, donde lo vas a reparar es donde está trabajando, porque no puedes ponerte a declararlo. Pero lo que sí que tiene que hacer la empresa contratista es adecuar esa zona para que la empresa de mantenimiento no tenga esos riesgos derivados de la obra y pueda hacer los trabajos adecuadamente. Adelante, Río. Sobre este tema, en los alquiladores tenemos un problema. El tema está que, claro, vamos a las obras normalmente cuando haya averías. Entonces, es muy difícil adherirse a cada plan de seguridad y salud de cada una de las obras a las que acudes. Es casi imposible. Normalmente incluso vas de obra en obra. Entonces, esta asociación es magnífica para que cooperemos tanto los clientes como nosotros en hacer un protocolo general muy amplio en el que podamos contemplar y formar a nuestros trabajadores y hacer una coordinación de actividades lo más general posible para cubrir todas las circunstancias, tanto las de nuestros clientes como las nuestras. Esta cooperación es necesaria, es un requisito de ley y es un trabajo laborioso, pero muy bueno para todos.
para todos, seríamos grandes beneficiarios para realizar esa coordinación. Porque se puede hacer especificando por tipos de obras o habría que pensar y madurar y llegar a acuerdos de cómo sería la metodología más adecuada para cumplir la ley. Así que estamos de acuerdo en que no es subcontratista y en que hay que hacer coordinación hacia esa empresa. No, a mí me gustaría añadir que ese es un problema bastante importante, porque ya no solo muchas veces los contratos que nos manda el cliente para firmar, para trabajar en una determinada obra, hace referencia a contratos de subcontrata, cuando un alquilador no es una subcontrata, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el alquilador está en una posición bastante indefensa, porque los obligan a hacer unas condiciones contractuales que ni mucho menos le corresponden, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no sé muy bien en qué forma, en qué sentido se podría dar, pero habría que dejar bien claro que el alquiler es un suministrador, no es un subcontratista, ¿no? Y gran parte de los problemas que vienen después, a posteriori, vienen por ese tipo de situaciones que luego el alquilador se ve en situaciones totalmente desprotegido porque no le corresponde. Quiero señalar a este respecto que la guía que desarrolla la ley de subcontratación, según el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, especifica claramente que el alquilador no es un subcontratista, lo cual no quita para que haya que hacer coordinación de actividades. Exacto. Pero lo especifica que las empresas alquiladoras no son subcontratistas en el desarrollo de la guía. O sea, que realmente es lo que tú decías, Hugo. A veces es un problema, pero más que nada igual de modelos que tienen los clientes y que envían de cualquier... Sí. Que al final es un poco de ¿no? Si no hay problemas, todo perfecto, ¿no? Si no hay problema, no pasa nada, pues oye, firmas, se acaba la obra, tú cobras y tan contento. Pero cuando hay un problema, es cuando ese trabajo previo empieza a salir y es donde se generan situaciones que no corresponden y que al final no nos benefician como alquiladores. El instituto indica que los alquiladores no somos subcontratistas y insisto que es bueno realizar, o sea, es obligatorio realizar aún así la coordinación de actividades. Y esa coordinación de actividades en obras tan variopintas deberíamos de trabajar todos juntos para realizar un proyecto en el que se haga de manera general y estemos cubiertos tanto nuestros clientes como nosotros. Yo, si me permitís, creo que es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos, digo los coordinadores de seguridad y salud y los especialistas en prevención, nos complicamos la vida. Vale con que en un papelito muy fácil se siente el encargado de la empresa contratista con la persona de mantenimiento que va y acuerden qué es lo que van a hacer y cómo. Y dónde, qué me tienes que preparar, o sea, dónde tengo que hacer el mantenimiento, cómo voy a hacerlo y que me digas cómo entro y cómo salgo. Esos son 5 minutos. Es cierto que la normativa dice que ese trabajo debe hacerlo una persona con formación en materia de prevención, pero hay que ser prácticos. Hay que ser prácticos. Nosotros en nuestras obras lo hacemos así. Y lo que nos revienta muchas veces es cuando llega por la empresa de mantenimiento y se mete por mitad de la traza a 100 por hora haciendo el cabra, pero es que brutos y descerebrados los hay en todas partes, no independientemente de las actividades empresariales, pero hay que documentarlo y hay que sentarse y hay que compartir riesgos, medidas preventivas y qué es lo que voy a hacer y cómo. Raquel. El problema es que hay muchos tipos de obras. Quiero decir que puede ser hasta una persona con un martillito solo picando en una calle que no dispone ni siquiera de un interlocutor. Pueden ser grandes empresas que sí que disponen de ese interlocutor y en ese momento no está, entro, no entro, reparo, no reparo. La casuística es muy variada y aplicarlo a cada situación casi es mejor preverlo, estar preparados con un protocolo y tirar para adelante y además de lo que cada obra exija y a una obra en la que está esa persona y le dediques esos 5 minutos que de manera práctica se llegan a acuerdos que quedan muy claros ahora en nuestros trabajadores.
Chema, ¿qué requisitos tiene que cumplir el equipo o la máquina de trabajo? Como ya hemos dicho al principio, pues tiene que cumplir todas las directivas de seguridad que marca la Unión Europea, ¿vale? Que están traspuestas a la legislación española. Luego tiene que llevar el marcado CE para que esté seguro, tiene que llevar el certificado CE y tiene que llevar el manual de instrucciones explicando cómo debe de trabajar la máquina y los usos y los malos usos, preveyendo. Y con respecto, pregunta por aquí por el chat, con respecto al manual, ¿lo tenéis que entregar en el idioma del país? Porque parece, por la pregunta que me hacen aquí, que no se tienen traducidos y que de quién es la labor de la traducción, si del alquilador o de la unidad de venta. No. A ver, no se puede vender una máquina en ningún país de la Unión Europea. Eso en Europa, fuera de Europa les da igual el idioma en muchos sitios, ¿no? Pero en la Unión Europea, si se suministra en España, toda la documentación, el marcado CE y el manual de instrucciones viene en castellano. Obligado. Si lo suministro en Portugal, va en portugués. Es que no puedo vender la máquina sin esa documentación. Sería un delito. ¿Vale? No puedo vender la máquina sin esas cosas en el idioma. Lo vendo en Francia, está en francés. Si lo vendo en Bélgica, es en belga. Entiendo que la pregunta es de alguien que ha comprado un equipo de segunda mano en otro país. O ha comprado un equipo de un fabricante no europeo que pues lo manda en inglés y te apañas. O lo manda que piensan que todo es igual. Pero no está prohibido y eso es denunciable. Perfecto. Entiendo. Respecto a este tema, quiero hacer un comentario. Si alguien compra una máquina y ya sea en Europa y la trae un distribuidor o ya sea en España, si ese fabricante desaparece, la responsabilidad de la CE sería del distribuidor. Si desaparece, la responsabilidad sería del propietario. Es una consulta que está hecha, por eso la necesidad de comprar a fabricantes fiables y que cumplan todos los requisitos que marca la norma, como en el tema del idioma, en el manual de instrucciones y en la CE, en el certificado CE. Perfecto. Oye, Hugo, ¿y cuáles son las obligaciones del arrendatario? Bueno, un poquito de lo que hemos comentado, ¿no? La formación de sus trabajadores en el uso de las máquinas y, bueno, esa es la principal. Luego aviso de averías al alquilador, lo que comentaba Chema de bueno, un poco una revisión bastante general o bastante visual de la máquina. Pero bueno, yo me centraría principalmente en lo que comentaba antes Pablo, de formar al trabajador que va a hacer uso de esa máquina, ¿no? Siguiendo las indicaciones que marca el fabricante. Raquel, ¿cuáles son los principales problemas a los que os enfrentáis en el día a día del alquiler de maquinaria? Es muy emocionante, ¿eh? Te levantas por la mañana y cada día es diferente. Ha comentado muy bien Hugo cuáles son las responsabilidades del arrendatario. Y uno de los problemas es que tú proporcionas una máquina que cumple con las características que ha marcado el fabricante, cumple con CE y con todos los requisitos. Y la determinación del arrendatario es también colocarla en la obra. Es decir, por el hecho de que cumplas una máquina, la CE, no significa que esa máquina cumpla con todos los requisitos para estar en esa obra en concreto, que puede ser atmósferas ATES o cualquier otra circunstancia que pueda hacer necesario pues alguna modificación, ampliación, aportación de medios complementarios, como puede ser un extintor o cualquier otra circunstancia. ¿Cuáles son nuestros mayores problemas? Pues nuestros mayores problemas normalmente van en el uso de la maquinaria. Casi todas las semanas hay una persona pues, que no sabe cómo funciona esa máquina o las seguridades de esa máquina en concreto, o lo más muy común son las averías. El uso es un tema complicado. ¿Averías por uso o mal uso? Por uso y por mal uso.
Hay de las dos, no podemos, no vamos a echar los balones fuera. Realmente son máquinas que averían y lo que hay que tener en cuenta es que siempre que se avería hay que parar y llamar. Eso es importante. Y incluso comunicar dentro de la obra un papelito, una pegatina de esta máquina está averiada, para que no venga otra persona detrás y coja la máquina y pase por el mismo proceso y se puedan ocasionar mayores problemas. Sería de agradecer. Hugo, ¿tú querías...? Quizás, Hugo, para comentar alguno de estos emocionantes días del mundo de la alquiler. No, a ver, lo que decías tú, ¿no, Raquel? Las máquinas son máquinas. Al final las máquinas tienen sus... igual que los coches. Al final, pues es una máquina y tiene un grado de probabilidad importante de que pueda fallar, ¿no? Pero a mí sí que y creo que el alquilador, pues, sobre todo lo que yo conozco, lo que yo domino, creo que el alquilador en una amplia mayoría hace bastante bien su trabajo en cuanto a mantenimiento preventivo, control de maquinaria, pero sí que hay veces... uno de los problemas que nos enfrentamos es que por un mal uso, ¿no?, de la máquina hay una avería o hay pues, lo que contabas tú, ¿no?, un pirulo o un cristal o una amarilla que se avería y el cliente sigue trabajando con ella y al final se compromete la seguridad y salud del trabajador, ¿no? Porque no hay ese aviso al alquilador, oye, esto está averiado, por no parar el tajo durante 2 horas o 1 hora que la máquina se repara en esa avería pequeña, pues llegamos a situaciones más complicadas posteriormente, ¿no? Entonces yo diría que ese es el principal problema al que el alquilador se enfrenta, ¿no? Que si no tenemos una pequeña colaboración por parte del cliente en cuanto a ese mantenimiento de la maquinaria, llegamos al punto que se compromete la seguridad y ahí ya el problema puede ser mayor, ¿no? Mayor. Bueno, pues tenemos otra pregunta aquí que dice... Si bien está claro que la responsabilidad de la formación específica de cada máquina corresponde al empresario titular del mismo, en el caso de la maquinaria sin formación estandarizada, como las grúas, las carretillas, etcétera, ¿a quién debería corresponder la oferta y desarrollo de un curso específico para la citada máquina? ¿Al arrendador, o al arrendatario, al fabricante? La normativa establece claramente que la formación es obligación del empresario y el empresario para el que trabaje ese trabajador. Los libros de instrucciones de las máquinas son suficientes para dar eso, instrucciones. El dar, como dice la normativa, la ley 3095, la formación necesaria y suficiente es obligación del empresario. Hay máquinas que efectivamente no disponen de cursos homologados de formación, de capacitación y de esa formación, pero bueno, para eso está el mercado de la formación. Tú tienes un servicio de prevención, debes de buscar cuál es el programa adecuado. Y si eres muy pijo y es que solo quieres hacerlo con los que tienen formación acreditada, coño, pues alquila solo máquinas que tengan la formación acreditada. Otra cosa no puedo decir, pero es el empresario, sigue siendo el empresario. Bueno, oye, pues quedan 5 minutos, entonces os hago una preguntita para... perdóname, Raquel, te he visto que levantabas la mano. La verdad es que en el tema de la formación hay todo un mercado, lo que comentabas. Por ejemplo, en el caso de las plataformas, te encuentras que tú puedes hacer un curso de 2 horas de plataformas o te encuentras que en convenio del metal o de construcción tienes una especialidad que son de 6 u 8 horas dedicada a la plataforma, o te encuentras que han salido unas 2 normas, una correspondiente a carretillas y otras a plataformas, en las que también te piden una formación de 20 horas. Claro, a la hora de elegir qué tipo de curso es el que debes de realizar, pues es un poco también confuso. Las exigencias, aunque las normas UNED son voluntarias, aunque el convenio es obligatorio y el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos también. Es normal esa incertidumbre a la hora qué curso es el que debo de dar. Lo que está claro es que, como decía Pablo, que es responsabilidad de la comunidad. Bueno, pues una pincelada rápida para contestar a la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde creéis que se debe trabajar en este sector del alquiler en relación a la prevención de riesgos laborales y de maquinaria?
Dame una pincelada rápida que nos quedan 2 minutos. Venga, Chema, empieza tú. Yo creo que es formación del usuario. Transmitir la información porque las máquinas que se venden en Europa son seguras y cada vez los fabricantes estamos más involucrados y metemos más sistemas de seguridad. Pero luego muchos de los usuarios no se les ha informado y hay muchas máquinas que son peligrosas, son grandes, pesan 20 toneladas, si se despista puede hacer un gran destrozo. Pues, es la formación de los usuarios. Concienciar que es su responsabilidad. El que contrata el que contrata la obra y alquila las máquinas, es la responsabilidad de él que los usuarios hagan un uso correcto de la máquina y no hagan un uso irresponsable. Que son máquinas peligrosas y que es un entorno peligroso las obras. Hugo, ¿qué nos trasladas tú? No, en principio un poco lo que he comentado hasta ahora, ¿no? Formación del usuario final, principalmente. Creo que también desde parte de los servicios de prevención, de legislación, pues igual también hay que dar una pequeña vuelta, ¿no? Como comentaba Chema, hay máquinas que pesan 20 toneladas, ¿no? Y la maneja gente que pues eso, que no es conducir una bicicleta. Al final, no tiene carnet. Igual no tiene carnet de coche. Bueno, yo creo que ahí también hay un pequeño vacío, ¿no? En cuanto, pues bueno, yo, en nuestro caso particular, máquinas de tanto tonelaje no tenemos, ¿no? Pero máquinas de 10 toneladas, 13 toneladas sí tenemos. Y al final, pues, ahí, pues, yo creo que ahí debe haber algún tipo de normativa, legislación que rige un poco mejor ese uso y, posteriormente, esa formación al usuario final, ¿no? Yo creo que sería un poco por ahí. Y ahí nos tenemos que involucrar todos. O sea, ahí yo lo veo claro. O sea, si no, como en todo cambio en la vida, si no te involucras todas las partes que actúan, entonces el cliente sin alquilador y sin, en este caso, el servicio de prevención o fabricante y demás, no trabajamos todos en común, pues será complicado que se llegue a una solución viable, ¿no? y productiva para todos. Pablo, ¿qué nos dices tú? Pues yo creo que ASEMAC está trabajando muy bien desde el punto de vista del alquilador y no está trabajando tan bien, o por lo menos no somos conscientes desde nuestro sector de qué están haciendo las empresas contratistas, que al final son las que tienen a los trabajadores. Desde ASEMAC y desde la Federación de Gremios se lleva trabajando ya unos años en intentar motivar el que los cursos de capacitación de uso de maquinaria se regulen de una forma más adecuada y que se tome en serio no solo el que el empresario haga un papelito de autorización de uso de maquinaria que lo firma en un momento y ya está listo, sino que eso vaya acompañado de unas obligaciones de formación en capacitación que tienen que venir por parte de la legislación a nivel estatal. Yo creo que eso sería un paso muy importante, porque como habéis dicho, las máquinas grandes son grandes y a todos nos preocupan. Pero a mí, una máquina que me preocupa una barbaridad, por ejemplo, es una mini cargadora, que es una máquina que la gente se piensa que es como manejar una videoconsola, porque lleva unos joysticks fantásticos y preciosos y que pesa 5.000 kilos. No, es como un coche, son más grandes que un coche. Pero que pesa 5.000 kilos y que solo va a atropellar una vez a cada trabajador. A ese lo mata. Simplemente porque es muy importante que los trabajadores sean conscientes de lo que están manejando y para eso es imprescindible una formación en capacitación. Y hacia ahí me parece que habría que ir. Raquel, ¿qué harás tú? Bueno, yo estoy encantada con este foro porque yo creo en la cooperación. Aquí estamos fabricantes, estamos clientes, estamos alquiladores y es necesario realizar protocolos prácticos. Es decir, cómo se carga una retro de 20 toneladas de cadena en una góndola, cómo se cambian las ruedas de una cortadora de asfalto. Y eso los fabricantes tienen mucho que aportar. Y los alquiladores también. Este sitio es fantástico para empezar a trabajar y hacer protocolos generales que son exigidos luego por las instituciones oficiales, en el caso de accidentes, y que harían que nos abarataría la prevención a todos, trabajando juntos y aportando esos protocolos para todas las empresas, nos ayudaría muchísimo a avanzar cada uno en su parte, como de la misma manera que se hicieron las fichas de información sobre cada una de las máquinas, que las hicieron muy bien y mejoradas cada vez más hacia más, aportar estos protocolos para todos y que nos sirvan para todos, la cooperación. Muchas gracias.
Bueno, pues yo, antes de cerrar, volver a insistir en que dentro de la guía técnica que ha elaborado Aspreco con ASEAMAC, titulada Obligaciones y responsabilidades del alquiler en prevención de riesgos laborales, prácticamente está todo clarificado y todo perfectamente entendible. Es una guía que, como he comentado antes, está solo disponible para los miembros de ASEAMAC, pero bueno, yo creo que merece la pena. Y nada más, daros las gracias a los cuatro por haber estado con nosotros hoy, a todos los que desde su trabajo o sus casas nos están siguiendo, y invitaros a dos eventos importantes. Al próximo webinar que vamos a tener el 17 de septiembre y, por supuesto, en noviembre a que vengáis a SMOPIC, tanto alquiladores como visitantes finales, ya que vamos a tener a muchísimos expositores. Y sin más, me despido, dándoos de nuevo las gracias y hasta el próximo día. Un placer. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Es un placer, muchas gracias. Hasta luego.